Bueno, este 30 de noviembre empieza la conferencia COP21 en París, que es una conferencia muy importante que todos sabemos que tiene que ver con el tema del cambio climático, los gases de efecto invernadero y las emisiones de CO2. Ese es un tema fundamental que desde el punto de vista económico está muy relacionado con el concepto de la externalidad negativa. En su definición más sencilla, una externalidad negativa es cuando algún sector en una economía, digamos unas fábricas o un sector determinado, genera un efecto externo a sí mismo, negativo en este caso, sobre los demás, es decir, por ejemplo, afecta negativamente a la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría económica? Cuando existe un efecto externo negativo sobre otros agentes de la sociedad, debe existir alguien, en ese caso, pues un agente regulador, el Estado, que de alguna manera, pues, por ejemplo, cobre impuestos a los que generan el efecto externo negativo y así compense a aquellos que son afectados. Hay otros métodos, pero este suele ser los impuestos ecológicos, de alguna manera, pues son un típico ejemplo de esto. ¿Por qué es importante entonces el tema de la COP21? Porque en realidad este es un seguimiento de una externalidad global de la cual ya somos conscientes hace muchos años. El Tratado de Kioto de 1997, por ejemplo, fue el primer intento de tratar de controlar, en este caso, una situación en la cual se generan efectos negativos, pero que no existe una entidad global que los puede regular como lo puede hacer a un nivel nacional. Y esto afecta al mundo en su conjunto. Se calcula que la temperatura media del mundo puede subir entre 3,5, un poco más, grados a 4,5 grados hacia el año 2100 y esto se necesita evitar porque si no también va a generar efectos muy negativos sobre zonas, por ejemplo, cerca de los océanos, pero también se habla de cambios de tiempo, cambios en el tiempo importante, en el clima, que generan grandes catástrofes, por ejemplo. Entonces, el compromiso al cual se debe llegar es muy importante. En el año 97, solamente 37 países se comprometieron a reducciones, de los cuales 28 eran países europeos. En este momento se espera que se llegue a un acuerdo, aunque eso habrá que verlo, pero el acuerdo es difícil, aunque en principio más de 150 personas han hecho declaraciones de reducciones voluntarias. Otro tema que va a ser complejo va a ser el de crear un fondo que se está hablando de 100.000 millones de dólares para tratar de compensar a las zonas en vías de desarrollo pues más afectados por el cambio climático y aquí el tema será quién pone el dinero para tratar de compensar a estas zonas más pobres. En resumen, este es un desafío global importantísimo, es decir, tratar de resolver a nivel global una externalidad que realmente es a nivel global y que no se puede resolver a nivel nacional y que tiene implicaciones muy importantes para el futuro de la humanidad.